Muchas bendiciones para todos. Reciban un saludo en esta tarde ya. Qué bueno aquí con ustedes. Traigo esta palabra de Dios para sus vidas. Quiero bendecirles. Quiero desearles que esta palabra les sea de mucha bendición. Quiero compartir con ustedes un tema hoy. ¿Cuál tema? Claves para no desanimarnos en la vida cristiana. Hoy en día más que nunca. Hoy en día más que nunca, muchas veces en todo lo que está ocurriendo a través del mundo, las noticias, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, todo, sí, todo lo que nos llega a nosotros, todo está diseñado para desanimarnos. Pero bueno, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es una. Y la palabra de Dios nos dice que hay claves en la Escritura que nos ayudan a no desanimarnos. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo, vamos a la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 11, verso 23, tenemos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Fíjate lo que dice aquí la palabra, mira esto. Dice así la Escritura, dice el apóstol Pablo, son ministros de Cristo, escucha esto, como si estuviera loco hablo, dice, yo más en trabajo abundante, dice, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces, dice Pablo, vaya, en cárceles, en azotes, en peligro de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dice, 3 veces he sido azotado, dice, con vara, otras veces apedreado, he padecido un naufragio. Es decir, he estado un día, ¿dónde? Un día en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En peligro de lo de mi nación. Es decir, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros de falsos hermanos. Pablo está diciendo, yo tengo motivos para decir que me puedo desanimar. Pero dice Pablo, aún así, yo no me desanimo. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía la vista puesta en alguien. Pablo tenía la vista puesta en aquel que es la cabeza de la iglesia. Y esto es Cristo. Pablo tenía la mira puesta en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿qué cosa es el desánimo? ¿Qué cosa es el desánimo? El desánimo no es nada más y nada menos que el desaliento que llega muchas veces a nuestra vida, el desmayo que sentimos, como sentimos desmayados, cansados, atribulados, sentimos temor, cansancio de lo que recibimos en el día entero, la impotencia de no poder resolver las situaciones, la debilidad que llega a nuestras vidas por situaciones X determinadas, todas estas cosas, depresión que caemos muchas veces, todas estas cosas son causas de desánimos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para vencer el desánimo? ¿Qué debemos hacer? Primeramente, sepa quién lo llamó. Pablo sabía quién era el que lo había llamado. Usted y yo tenemos que saber quién fue el que nos llamó. Pablo siempre que escribía, él sabía, él tenía una convicción clara. Él decía, yo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no porque fuera un apóstol, no, sino que él sabía que el que lo había llamado era alguien que lo había llamado no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. A usted no lo llamó un hombre, usted lo llamó Dios, usted está llamado, usted ha sido escogido, usted ha sido elegido, como dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, escogido desde antes de la fundación del mundo por una voluntad. Por la voluntad de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que recibieron, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Usted se mueve en esta tierra por una voluntad, no por su voluntad, no por su deseo, no por lo que usted desea, sino por la pura, santa, inmaculada voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, lo que usted hace cuando usted comprende quién lo llamó, quién lo escogió antes de esta fundación, antes de la fundación del mundo. Esa es una causa que usted tiene para no desanimarse. Por eso en esta hora tú tienes que saber lo siguiente: tenga una comprensión clara de su llamado en la vida cristiana. Cuando Dios le habla a Isaías 44:1 dice la escritura así. Isaías 44 verso 1, la escritura es clara, dice la palabra. Mira esto, ¿qué dice?
Isaías 44, verso 1 dice la escritura: ahora pues oye Jacob, siervo mío. Esta palabra es para alguien en esta hora. Y tú, Israel, quien yo escogí. ¿Qué dice? Oye pues Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. No temas. ¿Por qué? No temas, no te desanimes, no tengas temor, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo te llamé, yo te escogí, yo te justifiqué, yo te he escogido. Y si Dios te escogió, no tienes por qué tener temor. ¿Por qué? Porque tienes una clara comprensión del llamado. Y cuando Dios escoge, Dios llama. Y si Dios te llama, Dios te justifica. Y si Dios te justifica, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nada ni nadie te podría hacer frente en todos los días de tu vida. Como le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, también estará contigo. Eso quiere decir algo tremendo, que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, está también hoy contigo, porque fue el mismo que los escogió a ellos, el mismo que los eligió a ellos, así el mismo Dios que te ha elegido a ti, que me ha elegido a mí, para un propósito eterno en Cristo. En Cristo, porque tú y yo somos una cosa, tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo, y Él es la cabeza de ese cuerpo, llamados nosotros como iglesia, ¿a qué? Como cuerpo estamos llamados a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Y esa multiforme sabiduría no es otra que dar a conocer a Jesucristo. Él es la cabeza, y tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, sobre todo principado, poder y autoridad. Esto nos tiene que decir que ese llamado que hemos recibido en Cristo es más que poderoso. ¿Por qué razón? Porque tú y yo estamos llamados a anunciar esa multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en las regiones celestes. Es la posición oficial de la iglesia. Esa es la posición oficial de la iglesia, juntamente con la cabeza. Es decir, cuando yo oigo esto, cuando yo aprendo esto, yo vivo esto, esto me dice a mí que antes en todas estas cosas, tú y yo somos más que vencedores, como dice el libro de Romanos 8:28 al 37, por medio de aquel que nos amó. Por eso aquí tenemos que estar claro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra cosa que te va a servir, ¿para qué? Para que no te desalientes en la vida cristiana. Pon tus ojos en algo. Tienes que saber algo. Aprenda cómo Cristo venció el desánimo. ¿Y por qué lo venció? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en ¿quién? Ponga los ojos en Cristo. Es el autor y el consumador de la fe. No escucha, Él es el autor, es el que comenzó la fe y el que también ya la consumó. Usted no se mueve por la fe suya. Usted muévase en la fe del Hijo de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que antes vivía en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo. En la fe del Hijo. Usted quiere vivir una vida en victoria y no en desánimo, viva la fe del Hijo. La única fe aprobada es la fe del Hijo, la que venció, la que triunfó, la que venció a través del derramamiento de la sangre y la resurrección de Cristo. Recuerde esto y ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice: por el sumo gozo delante de Él sufrió la cruz. Fíjate, delante de Él, de Él estaba ¿qué? Él, por el sumo gozo delante de Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz por un gozo. Dice: menospreciando lo oprobio. Escucha esto. Pero no solamente eso, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para algo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice: considera a Jesús, mira a Jesús. Él recibió una tremenda contradicción de pecadores contra Él mismo. Él decidió
recibir una contradicción de pecadores contra Él mismo, para que tu ánimo y el mío no se canse, no nos desmayemos, no nos desalentemos. Él cargó sobre Él todo nuestro pecado, todo nuestro desaliento, todo nuestro desánimo, toda nuestra infelicidad, todo lo que hizo Cristo en la cruz fue con un objetivo, para que tú y yo, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra cosa, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, escucha esto bien claro, no se estanque en el pasado. Pablo dijo una cosa: ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escucha, muchas veces nos quedamos en el pasado. No se quede en el pasado, entierra el pasado, prosiga hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Usted está llamado a hacer algo nuevo en Cristo. Usted es una nueva criatura. ¿Usted qué? Usted es una nueva criatura, y como nueva criatura, olvide lo que quedó atrás, prosiga hacia adelante. Algo nuevo tiene Dios para usted. No se desaliente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios tiene algo para usted, para que usted haga en su reino. Bendiciones.